Vamos a aplicar el método de los trabajos virtuales a los sistemas pesados. Un sistema es pesado cuando está sometido únicamente a la acción de la gravedad como fuerza externa. Existirán fuerzas internas, que son las reacciones entre los propios sólidos, o con los vínculos externos, pero tanto esas fuerzas de reacción como las de rozamiento, que no vamos a considerar, no van a dar trabajo a la hora de aplicar el método de trabajos virtuales. O sea que solo van a dar trabajo las fuerzas de peso. No vamos a considerar ni las reacciones, porque consideramos que los sólidos son indeformables, ni fuerzas de rozamiento, porque consideramos que las superficies son lisas, y los apoyos entre unos y otros cuerpos no dan lugar a rozamiento. Para calcular el centro de gravedad o centro de masas de un sistema de masas, aplicamos la ecuación si sub g es la cota de altura del centro de gravedad por la suma de las masas es igual a la suma de las masas por cada altura de cada una de ellas. Como los pesos son proporcionales a las masas, son las masas por la g, por la acción de la gravedad, podemos escribir que I sub g por la suma de los pesos es igual a la suma de los pesos por I sub I. Los pesos los ponemos solo en módulo, pues son todos verticales y hacia abajo. Si aplicamos el método de los trabajos virtuales, aquí los trabajos virtuales son debidos únicamente a las fuerzas de peso. Luego, la diferencial de trabajo, o el trabajo elemental virtual, será igual a la suma de los trabajos de cada peso, que será el producto de cada peso por la diferencial o el desplazamiento virtual de cada uno de los pesos, puesto que es la proyección del movimiento sobre la vertical, la diferencial de I sub I, que es la proyección la que multiplicamos por el peso para dar su trabajo, naturalmente. Si diferenciamos aquí, pues obtenemos que la diferencial de I sub g por la suma de los pesos es igual a la suma de los pesos por la diferencial de I sub I. Como esto es el trabajo elemental virtual, para que se dé equilibrio, ¿qué tiene que ocurrir? Que sea cero. Luego vamos a obtener las posiciones de equilibrio para esta expresión igualada a cero, y si diferencial de I sub g por la suma de P sub I es cero, si llamamos a la suma de P sub I R, vamos a llamarla R, pues nos queda que la diferencial de I sub g por R es igual a cero. R es una cantidad constante, conocida, luego entonces diferencial de I sub g es igual a cero en las posiciones de equilibrio. Si la diferencial de I sub g es igual a cero en las posiciones de equilibrio, quiere decir que es un tramo horizontal de la curva I sub g, o sea que es un punto de mínimo de la curva I sub g, de máximo de la curva I sub g, o de punto de inflexión de la curva I sub g. Vamos a ver a qué tipo de equilibrio corresponde según sea un mínimo, un máximo o un punto de inflexión. Si corresponde a un punto de mínimo de la curva I sub g, la curva que describe el centro de gravedad, pues ¿qué pasa? Que la fuerza resultante, si separamos al punto de su posición de equilibrio, tiende a reintegrar al punto a la posición de equilibrio. Luego es un equilibrio estable, tanto por la derecha como por la izquierda. No hay que confundir con el trabajo. Según hablábamos anteriormente en el teorema de los trabajos virtuales, cuando aplicábamos al equilibrio de los sistemas, decíamos que el punto de equilibrio estable correspondía a un punto de trabajo
máximo, de la función trabajo máximo. Eso coincide con esto también, porque claro, la resultante es hacia abajo. Si nos acercamos al punto de equilibrio, el trabajo que se produce es positivo, porque la diferencial o el sentido de la proyección del recorrido coincide con el sentido de la R, luego va creciendo el trabajo tanto por la izquierda como por la derecha, luego es un punto de trabajo, función trabajo máximo, pero es un punto de I sub G mínimo. Lo contrario ocurre con un punto de I sub G máximo. En este punto, la fuerza R, si separamos al punto de la posición de equilibrio, tanto por la izquierda como por la derecha, la fuerza R tiende a separarlo aún más de la posición de equilibrio. Luego, en este caso, en un punto de máximo, el equilibrio es inestable. O sea que aquí estamos en un equilibrio estable, aquí inestable. Y en un punto de inflexión como este, ¿qué ocurre? Pues ocurre que según nos movamos hacia la derecha, hacia la izquierda, el punto tiende a reintegrarse por la fuerza o tiende a alejarse más. Entonces, por un lado es inestable y por otro estable. Aquí consideramos que el equilibrio es indeterminado. En esos casos habría que analizar la curva I sub G en este punto de inflexión para ver por qué lado el equilibrio es estable o inestable.